Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy hablaremos de marcas en la piel, pero no de lunares o marcas de nacimiento, marcas hechas intencionalmente cuando uno está absolutamente seguro de algo, o más o menos. Daremos un paseo por la historia de los tatuajes, desde los primeros intentos por marcar la piel con fines terapéuticos, pasando por los tatuajes que hablan de la historia familiar de un clan, hasta llegar a los más avanzados, unos que prometen monitorear el cuerpo en tiempo real. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Xavi Sound, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Johnny Depp es un actor estadounidense que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood durante los años 90 y 2000, conocido sobre todo por sus roles en las películas Piratas del Caribe y en varios trabajos del director Tim Burton. En 1989, antes de los Piratas del Caribe, conoció a Winona Ryder, actriz de su misma generación, que por entonces era una de las jóvenes más influyentes de la industria y que había protagonizado películas como Beetlejuice, Heathers y Edward Scissorhands, el joven Manos de Tijera, esta última junto al propio Johnny Depp. Como en un cuento de película, Depp y Ryder se enamoraron y se comprometieron ese mismo año, convirtiéndose en una de las parejas más famosas de Hollywood. Pero a Johnny Depp no le bastó con el compromiso y quiso gritar su amor al viento de la manera más indeleble posible. Por eso, a inicios de 1990, decidió tatuarse la frase Winona Forever, Winona para siempre, en su brazo derecho. Depp declaró por esa época que nada en sus 27 años de vida se comparaba a lo que sentía por ella, y para que no quedara ninguna duda, hizo lo que hace la gente solo cuando está absolutamente segura de algo. Se lo tatuó en la piel. 3 años después, se separaron. ¿Qué hace uno con un tatuaje de esa naturaleza después de un divorcio? Johnny Depp optó por una solución que, en retrospectiva, parece casi elegante. Le pidió al tatuador que le borrara las 2 últimas letras al nombre en su tatuaje. Así, Winona Forever se convirtió en Wine of Forever, que en inglés significa algo así como borracho para siempre. Una humorada que transformó la declaración más solemne de su vida en una ironía de por vida. El tatuaje sigue ahí, pero sin todas sus letras, y claro, con un significado totalmente diferente. Uno podría reírse de esto, pero también es interesante notar que esta historia contiene, comprimida en un brazo de Hollywood, casi todo lo que hay que entender sobre los tatuajes. La convicción de que algo va a durar para siempre, la fragilidad de esa convicción
y la dificultad enorme de deshacer lo que el cuerpo ya absorbió. Permanente no significa eterno, significa que no fue diseñado para irse. Pero hay versiones de esta historia donde las consecuencias no terminan en un chiste, donde la permanencia de un tatuaje ya no es una cuestión romántica, sino una pregunta médica con consecuencias reales. Una pregunta de vida o muerte, literalmente. Resulta que el año 2012, el Journal of General Internal Medicine publicó una nota clínica breve que llevaba el título Tatuajes de no resucitar, una historia con moraleja. El artículo describe el caso de un hombre de 59 años que fue ingresado en el California Pacific Medical Center para una amputación bajo la rodilla, consecuencia de heridas crónicas no cicatrizantes en las extremidades inferiores. El hombre tenía diabetes, enfermedad vascular periférica, hipertensión y dislipidemia. Pero lo que más llamó la atención de los médicos es que durante el examen físico notaron algo inusual en su pecho. Un tatuaje enorme con las letras DNR. Para muchas personas puede que la sigla DNR no diga nada, pero en un contexto médico lo significa todo, porque son las siglas de Do Not Resuscitate, no reanimar, una declaración que una persona firma en un documento legal y que instruye a los profesionales de la salud a no realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. El equipo médico, sorprendido, le preguntó sobre su estado de código, es decir, sobre sus instrucciones legales, no solo el tatuaje, en caso de paro cardíaco o respiratorio. El hombre respondió que sí, que quería ser reanimado en caso necesario. Los médicos confundidos le preguntaron por el tatuaje, y la explicación que dio el hombre es una de las más memorables de la literatura médica reciente. Les contó que cuando era joven, durante una partida de póker con sus colegas del trabajo, había perdido una apuesta estando borracho. El perdedor tenía que tatuarse DNR en el pecho, y él perdió. Eso había ocurrido hace décadas, pero todavía llevaba esa instrucción escrita permanentemente en su cuerpo, sin que eso reflejara en lo más mínimo su voluntad real. Los médicos documentaron correctamente su deseo de ser resucitado en el expediente clínico y le sugirieron fuertemente que considerara eliminar el tatuaje para evitar confusiones futuras, pero el hombre declinó. Dijo que no creía que nadie lo fuera a tomar en serio de todas formas. Eso fue el 2012. 5 años después, el New England Journal of Medicine publicó un caso que demostró con brutal precisión que sí podía tomarse en serio. El 30 de noviembre de 2017, 4 médicos del Departamento de Medicina de la Universidad de Miami publicaron en el New England Journal of Medicine un caso clínico muy particular. El artículo se refería a un hombre de 70 años que había llegado inconsciente al servicio de urgencia. Tenía un historial de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y fibrilación auricular. El nivel de alcohol en su sangre estaba elevado, no traía identificación y no había ninguna manera de localizar a algún familiar. Horas después del ingreso, el equipo de la UCI evaluó nuevamente al paciente porque había desarrollado hipotensión y una acidosis metabólica grave, con un pH de 6,81. Y ese número es crítico, porque el pH normal de la sangre se sitúa entre 7,35 y 7,45. Un pH de 6,81 es una emergencia mayor. El cuerpo de ese hombre se estaba apagando y, sin embargo, el personal médico se estaba enfrentando a otro problema mayor. En el pecho del hombre había un tatuaje que decía Do Not Resuscitate, con negritas, acompañado de lo que parecía ser su firma. El equipo médico se encontró en una posición extraordinariamente difícil. Por un lado, tenían ante sí una directiva explícita escrita permanentemente sobre el cuerpo del paciente que expresaba con claridad lo que quería que pasara si llegaba un momento como ese. Por el otro, no podían verificar que esa directiva fuera el deseo legal de ese hombre, porque, digamos, podría haber perdido una apuesta jugando al póker borracho, exactamente el escenario del caso publicado 5 años antes. La primera decisión del equipo fue no honrar el tatuaje
invocando el principio de no elegir un camino irreversible cuando hay incertidumbre. Se administraron antibióticos, líquido intravenoso, vasopresores y se aplicó ventilación no invasiva. Pero esa decisión los dejó en conflicto, porque era evidente que el paciente había realizado un enorme esfuerzo por hacer conocer sus instrucciones por anticipado. Eso era, como ellos mismos describieron, extraordinario. Así que pidieron una consulta de ética. Los consultores invirtieron el razonamiento. Ignorar la directiva tan explícita tatuada en el pecho también era una decisión irreversible, porque si el tatuaje expresaba una preferencia auténtica y lo más razonable era asumir que sí, entonces no honrarlo era exactamente el tipo de error irreversible que el equipo quería evitar. Se escribió entonces la orden de no resucitar. Esa misma noche, para tranquilidad de todo el mundo, un trabajador social del hospital logró confirmar que el hombre previamente había firmado un documento oficial en el que pedía que no lo resucitaran en caso de llegar a ese punto en su vida. A las pocas horas, el paciente murió, sin reanimación cardiopulmonar ni manejo avanzado de la vía aérea. El tatuaje decía la verdad. El mismo tatuaje, 2 hombres, una intención falsa y una real. Y los médicos, en cada caso, sin manera de saberlo con certeza hasta que fuera demasiado tarde o justo a tiempo. Lo que une estas dos historias no es solo el texto que ambos llevaban tatuado en el pecho, sino la pregunta que las dos hacen visible. ¿Qué significa que algo esté escrito en el cuerpo? ¿Qué tipo de documento es un tatuaje? Para responder eso de verdad, hay que ir mucho más atrás, bastante más atrás que Johnny Depp, que una partida de póker con apuesta de borrachos, y que el servicio de urgencias de un hospital en Miami. El tatuaje más antiguo que conocemos con certeza tiene unos 5.300 años y pertenece a un hombre que murió en los Alpes entre lo que hoy es Austria e Italia en algún momento alrededor del 3250 a.C. Lo llamamos Otzi por el valle de Otzal, donde fue encontrado en 1991, y describí su caso en un capítulo anterior. Su cuerpo estaba tan bien conservado por el hielo que los investigadores pudieron examinarlo con un nivel de detalle extraordinario para restos de esa antigüedad. Otzi tenía 61 marcas en la piel, la mayoría líneas paralelas o pequeñas cruces distribuidas sobre las articulaciones, tobillos, rodillas, muñecas y zona lumbar. Lo notable es que esas marcas no están en lugares visibles del cuerpo, que es donde uno esperaría encontrar decoración o señal de estatus. Están en los puntos donde los análisis de sus huesos muestran artrosis y desgaste articular severo. La hipótesis que más apoyo ha generado entre los investigadores es que esas marcas tenían una función terapéutica y que fueron realizados probablemente con carbón vegetal frotado sobre pequeñas incisiones. El primer tatuaje documentado de la historia, al menos hasta donde sabemos, no era un gesto estético ni un rito iniciático. Era un intento por calmar el dolor. Esa función terapéutica aparece también en otras culturas, aunque no siempre es la dominante. Las momias femeninas del antiguo Egipto, algunas de las cuales datan del 2000 a.C., llevan marcas distribuidas sobre el vientre, los muslos y los senos, en patrones que los investigadores asocian a rituales de fertilidad y protección durante el embarazo y el parto. No eran ornamentales en el sentido contemporáneo, eran instrumentos. En el Pacífico la historia es completamente distinta. El tamoko maorí no es decoración ni medicina, es un documento genealógico escrito sobre el rostro. Cada línea, cada espiral y cada zona del diseño codifica información sobre el linaje, el rango, las hazañas y la identidad de quien lo lleva. 2 personas con un tamoko pueden leer mutuamente una parte sustancial de su historia sin haber intercambiado una palabra. Cuando el gobierno colonial neozelandés del siglo XIX intentó obtener firmas de líderes maoríes en los tratados, algunos de ellos dibujaron su tamoko en el papel. Para ellos, eso era la firma. Finalmente, la palabra que usamos para referirnos a las marcas con tinta que nos hacemos en el cuerpo viene del Pacífico también. Los marineros europeos que llegaron a la Polinesia en el siglo XVIII volvieron con una práctica y con una palabra tahitiana que la designaba, tatau, que significa algo cercano a golpear 2 veces, en referencia al sonido del instrumento con el que se aplica la tinta.
El capitán James Cook fue uno de los primeros en documentar esta práctica en inglés en sus diarios en 1769, y sus marineros volvieron tatuados. La práctica se fue extendiendo por los puertos europeos y americanos como algo asociado al margen social de la época. Esa asociación con el margen no era nueva. En Roma se marcaban con tatuajes a los esclavos y a los criminales, en una tradición que el imperio tomó en parte de los griegos. El Levítico en el Antiguo Testamento prohíbe explícitamente hacerse marcas en la piel, y la Iglesia medieval adoptó esa prohibición con celo suficiente como para que en Europa occidental el tatuaje quedara durante siglos vinculado a lo pagano, a lo bárbaro y lo moralmente sospechoso. Esa carga, aunque mucho más atenuada, nunca ha desaparecido del todo. En Japón, el irezubi se desarrolló en paralelo como una forma de arte con una sofisticación técnica extraordinaria, con diseños que cubren la espalda completa y los brazos en composiciones que pueden tardar años en completarse. Pero también fue usado por el gobierno para marcar a los criminales, y durante el siglo XX quedó tan asociado a la yakuza o la mafia japonesa que hoy muchos baños termales y gimnasios en Japón prohíben la entrada a personas con tatuajes visibles, sin importar su origen o el significado de esos tatuajes. La historia del tatuaje es, entre otras cosas, la historia de algo que los seres humanos han usado simultáneamente para identificarse y para estigmatizar, para recordar y para marcar, para decorar y para curar. Hoy, alrededor del 30% de los adultos en Estados Unidos tiene al menos un tatuaje, y las encuestas en Europa y América Latina muestran cifras similares o superiores entre las generaciones más jóvenes. Finalmente, lo que cambió no fue el impulso de grabar algo en la piel. Cambió lo que grabamos y cuánto tiempo queremos que dure, que es exactamente lo que Johnny Depp descubrió en 1993. Ahora bien, para entender los tatuajes, primero hay que entender al lienzo. La piel humana tiene capas, y la diferencia entre ellas es la diferencia entre algo temporal y algo permanente. La capa superficial, la epidermis, está en un proceso de renovación continua. Sus células más externas, llamadas queratinocitos, se forman en la base, migran hacia la superficie y van muriendo y descamándose a lo largo de un ciclo de aproximadamente 4 semanas. Es por eso que un rasguño superficial, un moretón leve o un tatuaje de henna desaparecen. La piel simplemente se renueva y borra lo que estaba. Pero justo debajo está la dermis, y ahí la historia es completamente distinta. La dermis es tejido conectivo denso, relativamente estable, habitado por fibroblastos, macrófagos, terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y linfáticos. No se renueva con el ritmo de la epidermis, y lo que llega a la dermis tiende a quedarse ahí. Por otro lado, la aguja de tatuar no es una aguja. Es un grupo de agujas en configuraciones que los tatuadores llaman round liner, para líneas precisas, magnum, para sombreado, o shader, para rellenos sólidos. Esas agujas están soldadas en distintas disposiciones alrededor de una barra central, y esa barra vibra entre 50 y 150 veces por segundo, accionada por un motor eléctrico, y cada vez que vibra, las agujas penetran la piel entre 1 y 2 milímetros, cruzando la epidermis y depositando una pequeña cantidad de tinta en la dermis. Cuando el proceso termina, lo que queda no es una capa de pigmento aplicada sobre la superficie, sino decenas de miles de microinyecciones de tinta distribuidas a lo largo y ancho del diseño, todas a la profundidad precisa, donde el cuerpo no puede renovar las células. Por otro lado, las tintas de tatuaje son mezclas más complejas de lo que parecen. El negro, el color más usado, se obtiene típicamente del negro de carbón, un producto de la combustión incompleta de materiales orgánicos que como subproducto contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales están clasificados como carcinógenos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Los colores usan pigmentos distintos. Los azules y verdes frecuentemente llevan ftalocianinas, los rojos y naranjas pigmentos azo, y el blanco casi siempre es dióxido de titanio. Todos estos pigmentos vienen suspendidos en un vehículo líquido que puede incluir agua, glicerina, alcoholes y otros aditivos que facilitan la aplicación.
Probablemente lo más interesante de todo el proceso ocurre cuando la tinta entra en la dermis y el sistema inmune reacciona. Resulta que en ese momento los macrófagos, las células especializadas en fagocitar, es decir, en engullir y destruir material extraño, se acercan a las partículas de pigmento e intentan hacer su trabajo. Y aquí está el truco biológico que hace al tatuaje permanente. Las partículas de tinta son demasiado grandes para ser digeridas. Los macrófagos las engullen, pero no pueden procesarlas y las retienen. Cuando un macrófago eventualmente muere, las partículas de tinta quedan libres nuevamente y otro macrófago las captura, y así el ciclo se repite. Es como una suerte de posta celular permanente. El sistema inmune nunca logra eliminar la tinta porque nunca logra disolverla, y la tinta nunca se va porque el sistema inmune no para de intentarlo. Una suerte de custodia celular perpetua. Eso es la permanencia de un tatuaje. Vista desde adentro, no es estática y no es quieta. Es un conflicto que no termina nunca. Ese conflicto tiene consecuencias que van más allá de lo que se ve en la piel. Porque cuando el sistema inmune detecta un antígeno, cualquier sustancia extraña que atraviesa la barrera cutánea, la respuesta no se queda ahí. Los macrófagos y otras células del sistema inmune traslocan el material extraño hacia los ganglios linfáticos regionales, desde donde se coordina una respuesta sistémica. Con la tinta de tatuaje sucede exactamente lo mismo, y la escala es más grande de lo que la mayoría de las personas imaginaría. Investigaciones con marcadores de pigmento han estimado que alrededor del 32% del pigmento inyectado migra a los ganglios linfáticos en las primeras 6 semanas. Con el tiempo, esa proporción podría alcanzar hasta el 99% de la tinta, aunque no toda la tinta recorre el mismo camino. Solo las nanopartículas son suficientemente pequeñas para viajar a través del sistema linfático, y las partículas más grandes se quedan en la dermis. El resultado clínico de esto se conoce desde hace décadas. Personas con tatuajes pueden presentar ganglios linfáticos agrandados y pigmentados, que en un contexto médico pueden parecer cualquier cosa menos lo que son. En pacientes con cáncer, por ejemplo, se han documentado casos en los que la tinta de tatuaje migraba a los ganglios regionales y eran inicialmente interpretados como metástasis. Una mujer con cáncer cervical y tatuajes extensos en las piernas tuvo 40 ganglios linfáticos removidos quirúrgicamente antes de que se determinara que el pigmento negro que contenía era tinta, no tejido tumoral. La pregunta que los epidemiólogos han estado tratando de responder en los últimos años es si esa inflamación crónica y esa carga de pigmento potencialmente cancerígeno en los ganglios tiene consecuencias oncológicas reales. Los resultados más recientes sugieren que la respuesta podría ser sí, aunque con matices importantes. Por ejemplo, en 2024, un equipo sueco publicó el primer estudio epidemiológico a gran escala sobre tatuajes y linfoma. Analizaron a 11.905 personas, incluyendo todos los casos de linfoma maligno diagnosticados en Suecia entre 2007 y 2017 en personas de entre 20 y 60 años, comparados con controles de la misma edad y sexo. ¿El resultado? Las personas tatuadas tenían un riesgo de linfoma un 21% mayor. El riesgo era más alto en quienes llevaban menos de 2 años desde su primer tatuaje, lo que sugiere que la inflamación aguda del proceso juega un papel. Sin embargo, el riesgo volvía a subir en personas que se habían tatuado por primera vez más de 11 años antes. Un patrón en U que los propios autores reconocen como difícil de interpretar y que ciertamente pide más investigación. En 2025, un equipo danés publicó un estudio con gemelos, un diseño especialmente útil porque permite controlar factores genéticos y de estilo de vida, y encontró que tatuajes más grandes que la palma de la mano estaban asociados a un riesgo de linfoma 2,73 veces mayor. También encontraron asociación con cáncer de piel, lo cual tiene una lógica directa dado que la tinta permanece en la dermis. Ahora bien, hay que ser cuidadosos con estos números. Ambos estudios reportan asociaciones estadísticas, no causalidad demostrada. No establecen que tatuarse causa linfoma. Establecen que existe una correlación que requiere investigación urgente. Los autores mismos son los primeros en señalarlo. Lo que sí está claro, y es suficiente para justificar acción regulatoria, es que los ganglios linfáticos acumulan pigmento con componentes potencialmente cancerígenos durante décadas, y que la regulación de la composición química de las tintas ha sido históricamente muy laxa.
La Unión Europea comenzó a remediar eso en 2022, restringiendo varios compuestos potencialmente peligrosos en tintas de tatuaje. Es un comienzo. La tinta que le inyectan a alguien que se tatúa hoy en Europa ya no es exactamente la misma que cargaban los macrófagos del hombre de la UCI en Miami. Pero regular lo que entra es solo la mitad del problema. La otra mitad es lo que pasa cuando alguien quiere que salga, y resulta que borrar un tatuaje es más difícil de lo que parece, y más interesante de lo que la mayoría supone. El problema es el que ya describimos. Las partículas de tinta están en los macrófagos de la dermis, y son demasiado grandes para que el sistema linfático las elimine espontáneamente. La solución que encontró la medicina, desarrollada clínicamente desde los años 80 y mucho más refinada hoy, es hacerlas más pequeñas. Los láseres de tipo Q-switch y los más modernos de picosegundo emiten pulsos de luz de duración extraordinariamente breve. En el caso de los picosegundos estamos hablando de una billonésima de segundo. Un pulso tan corto concentra tanta energía que las partículas de pigmento la absorben y se calientan tan rápidamente que explotan. No se queman ni se disuelven, se fragmentan en partículas más pequeñas que sí pueden ser fagocitadas y eliminadas por el sistema linfático. La ironía es estructural. El mismo sistema que llevó la tinta a los ganglios durante años es el que la elimina cuando el láser la hace lo suficientemente pequeña. Cada longitud de onda de luz es absorbida de manera diferente según el color del pigmento. El negro absorbe prácticamente todo el espectro y responde muy bien al tratamiento. Los colores oscuros como el azul, el rojo y el púrpura son manejables con las longitudes de onda correctas. El amarillo y el blanco, que reflejan en lugar de absorber, son notoriamente difíciles de eliminar. Un tatuaje negro puede requerir entre 6 y 12 sesiones con semanas de separación entre ellas, pero un tatuaje multicolor puede requerir el doble y nunca existe garantía de borrado completo. Johnny Depp no necesitó nada de eso, en primer lugar porque le bastaron 2 letras. Pero claro, no todos tienen esa suerte creativa ni ese acceso a un tatuador dispuesto a hacer la modificación con gracia. La mayoría de las personas que quieren deshacer lo que el cuerpo ya absorbió enfrentan un proceso largo, costoso y doloroso, y claro, de resultado incierto. Lo cual hace más interesante todavía la pregunta de qué va a pasar cuando los tatuajes, en lugar de ser un problema para la medicina, se conviertan en una herramienta para ella. Para entender por qué eso es más difícil de lo que suena, conviene hacer una breve parada en Argentina. El 11 de abril de 2019, el periodista deportivo argentino Ariel Cristófalo publicó en Twitter un video que se volvió viral en pocas horas. En el video se veía la pierna de un hombre, un hincha de River Plate, con un código QR tatuado en la pantorrilla. Cuando alguien enfocaba la cámara del teléfono sobre el código, este redirigía un video en YouTube con los goles de la final de la Copa Libertadores de 2018, el partido en el que River Plate le ganó a su archirrival Boca Juniors 3-1 en el Estadio Bernabéu, con un gol al final de Juan Fernando Quintero en el alargue como imagen más celebrada. River había ganado el torneo 5-3 en el global. Era la victoria más importante en décadas para los hinchas del millonario. El tatuaje se volvió famoso porque parecía la combinación perfecta de pasión futbolera y tecnología. También porque duró exactamente lo que tardaron los hinchas de Boca en organizarse en Twitter para denunciar el video por infracción de derechos de autor. YouTube reaccionó y lo bajó. El código QR permanente en la piel sigue ahí. Lleva a una pantalla que dice: este video no está disponible. La historia es graciosa, bueno, dependiendo de si llevan o no llevan ustedes el tatuaje, pero la pregunta que plantea no lo es. ¿Qué pasa cuando tatuamos algo que depende de una infraestructura externa para existir? El código en la piel del hincha de River es permanente, pero el video al que apuntaba no lo era. La tecnología que los une, YouTube, el protocolo QR y los derechos de autor digitales, es más efímera que la tinta en la dermis. Ahora imaginen que esa tinta no dependiera de un servidor externo y que respondiera en cambio a la química del propio cuerpo. En 2017, un equipo del MIT y Harvard, que se llamó a sí mismo Dermal Abyss, hizo exactamente eso como proyecto de investigación. Desarrollaron tintas biosensoras que, en lugar de mostrar un color fijo, cambian de tonalidad en respuesta a parámetros fisiológicos del organismo. Una de las tintas que probaron vira del verde al marrón cuando aumenta la glucosa en sangre. Otra responde al pH y otra al nivel de sodio.
El tatuaje ya no registra un momento del pasado, monitorea el presente. Para alguien con diabetes tipo 1, un tatuaje que cambia de color con la glicemia no es un ejercicio conceptual. Es un dispositivo médico que no necesita batería, conexión ni pantalla. Hay otras líneas de investigación que van en direcciones paralelas. Las tintas termocromáticas que cambian de color con la temperatura se investigan para aplicaciones de monitoreo cutáneo, con posibles usos en la detección de fiebre localizada o alteraciones en el flujo sanguíneo. Los tatuajes electrónicos desarrollados por el grupo de John Rogers en la Universidad de Northwestern no son exactamente tatuajes en el sentido tradicional. Son electrodos ultra finos y flexibles que se adhieren a la piel como una calcomanía temporal, capaces de registrar electrocardiogramas, señales neuronales e hidratación del tejido con una precisión comparable a la de equipos de laboratorio. Hoy también se están desarrollando códigos QR biocompatibles con información médica dinámica. La idea es desarrollar tintas que el cuerpo tolere sin inflamación crónica y que puedan portar información actualizable sobre alergias, grupo sanguíneo, medicamentos activos, la presencia de un marcapasos o exactamente lo que el hombre de la UCI de Miami quería que los médicos supieran: una directiva anticipada, clara, verificable y que no dependiera de que el trabajador social localice un papel en los archivos del Departamento de Salud de Florida en medio de una emergencia. El problema de fondo, sin embargo, persiste. Si el tatuaje tecnológico depende de tecnología para funcionar, de una aplicación que lo lea, de un protocolo de comunicación que lo interprete o de servidores que almacenen la información a la que apunta, entonces es tan vulnerable como el código QR en la pantorrilla del hincha de River. Permanente en la piel, pero efímero en el significado. El cuerpo guarda el tatuaje, el mundo guarda lo que el tatuaje quiere decir, pero el mundo, ya lo sabemos, no siempre coopera. Lo cierto es que nuestro cuerpo sigue siendo nuestra primera pizarra, la más antigua, la más personal y la única que llevamos a todas partes. El debate sobre qué escribir en ella, con qué tinta y por cuánto tiempo, sigue exactamente donde siempre estuvo, en la piel de todos nosotros. Así hemos llegado al final de este interesantísimo episodio. Espero que les haya gustado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíguez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín y Andrea Méndez. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.